¿Sí? ¿Lo pausaste o lo cortaste la alarma? Ah, listo. Empecemos en los dos de nuevo. Este cortalo y volvemos a empezar. ¡Oh! ¡Oh! Bienvenido. Esta... Bueno, seguramente ya habrás visto el primer video donde básicamente te explico cuáles son los primeros pasos, a qué le tenés que prestar atención, las clases semanales y demás. Y en este video quiero que entiendas quién soy y por qué me parece importante esta parte y realmente te invito a que te quedes hasta el final. Mi idea es crear un contexto en donde todos nosotros hombres nos podamos reunir para crear la nueva humanidad. Y para eso yo soy el creador de este contexto. Voy a ser el que va a ser la principal máquina de intención, de liderazgo y de propulsión de este contexto. Entonces me parece importante que sepas quién va a ser la persona que va a liderar esto y que más allá de que el poder no es que lo voy a tener yo y yo voy a tomar decisiones sobre lo que estamos creando, sino que el poder va a estar descentralizado y justamente todos vamos a ser parte de esto, pero yo 100% voy a ser la persona que va a llevar esto a cabo y el que va a hacer que esto funcione. Entonces, quiero contarte de dónde vengo, quién soy, por qué estoy acá, hacia dónde voy y que eso te permita también entender un poco quién es la persona que está detrás de todo esto. Y como toda historia, arranca cuando era chiquitito y yo siempre fui una persona, y aunque parezca contradictorio, poco familiera. O sea, yo fui una persona donde fui siempre muy introvertido. Soy de signo cáncer, por si te interesan estas cosas. Em, el carné cósmico también lo saqué, que ahora no me acuerdo bien cómo era la onda. Yo tampoco la verdad es que estoy tan metido en el tema de las energías, pero sí es verdad que mi energía es más introvertida. Y eso hizo que al principio, a lo mejor al no saber usarla, haya hecho de que me separe un poco del resto. Eso me trajo muchos beneficios porque me fascina la soledad, me encanta estar solo conmigo mismo, soy muy pensativo, estoy mucho para adentro, tengo una conversación interna bastante interesante porque es como que yo siempre estuve ahí más que para afuera. Siempre mi práctica fue al revés, cómo expresar mis ideas, cómo poder hablar, cómo poder concatenar oraciones para que suenen interesantes y que tengan sentido. Siempre mi práctica estuvo ahí, no tanto en lo interno, que a veces a las personas es al revés. Tenés personas que están todo el día hablando, no paran de hablar, pero a lo mejor cuando están solos les agarra ansiedad y se ponen nerviosos porque nunca en su vida estuvieron tan solos. Y eso me llevó obviamente a tener muchos superpoderes, pero también una gran limitación que siempre fue la parte social, la parte relacional. Uno tiende a decir que siempre su gran superpoder nace de su gran limitación. Bueno, si lo querés ver de esa manera, siempre fui una persona que le costó socializar. Entonces, eso hizo que de chiquito, para que te des una idea, yo no podía ni hablar hasta con mi papá. O sea, yo me ponía rojo cuando mi papá me preguntaba cómo me había ido en la escuela. Ni siquiera estábamos entrando en tema mujeres. O sea, como para que te des una idea. Mismo mis hermanos. Bueno, yo tengo una melliza y tengo dos hermanos más grandes de otro matrimonio de mi papá. Y siempre cuando, por ejemplo, mis hermanos traían el tema de, che, ¿cómo va con las chicas? Yo ponerle que tenía, no sé, 9 10 años, donde recién uno empieza a tener la pubertad y empieza a sentir cambios hormonales en su cuerpo y de la nada mi hermano que tenía 10 años más que yo me preguntaba, che, ¿qué onda las chicas? Y yo odiaba los momentos en donde mis hermanos venían a mi casa porque yo sabía que me iban a hacer esa pregunta y quería desaparecer. O sea, yo quería que la tierra me trague, básicamente. Entonces, ese era el nivel de introversión que yo manejaba antes cuando era chico. Obviamente, todo fue creciendo y hubo un gran cambio en mi forma de ver la vida y entender de que yo estaba mal con respecto al resto, porque cuando empecé a crecer y nuestros compañeritos empezaban a darse su piquito con una chica, empezar a chamullar, como se dice acá en Argentina, empezar a querer seducir, empezar a querer co-crear con otra mujer, a nivel simbólico, ¿no? Porque un nene no está pensando en tener un hijo, pero vos me entendés.
Claro, yo empezaba a ver todo eso y a mí me venían a pedir una goma para borrar o un lápiz, una chica de ahí, y yo, o sea, imagínate, si yo me ponía rojo cuando mi papá me hablaba, imagínate lo que era que venga una amiguita del colegio, compañera, y me esté pidiendo un lápiz para poder usar. O sea, era el peor día de mi vida, literal. Yo la pasaba muy mal, empezaba a transpirar, me empezaba a agarrar calor, mi cara era rojo como un tomate, o sea, empezaba a tartamudear y simplemente me había venido a pedir un lápiz. Entonces, claro, yo como siempre fui muy introspectivo, yo empecé a observar la realidad y decía, che, acá claramente yo tengo una diferencia con respecto al resto y me está yendo bastante mal, porque yo veo que otros se pueden desarrollar de forma social súper bien y yo soy un pelotudo introvertido que no puede ni siquiera no se trata de hablarle a esa chica, sino que me vengan a hablar. O sea, yo no quería que pase ese momento y por eso me iba atrás de todo para pasar desapercibido de toda la clase. Todo empezó a profundizar más y ponerse más intenso cuando encima mi mamá me compró la PlayStation. Ahí ese fue mi punto de escape, mi vía de escape, porque decía, listo, o sea, acá puedo desaparecer horas y horas y horas y no tengo que hablar con nadie y estoy inmerso en un juego digital. Y más cuando llegó el GTA V. Todos conocemos la época del GTA V, yo era un enfermo del GTA V, era un adicto a la PlayStation. Para que te des una idea, yo tranquilamente, pero como día promedio, cuando iba a la escuela podía estar jugando 7 horas todos los días, sin parar. O sea, era una capacidad que tenía de autismo con jugar a la PlayStation, porque era mi salida, era mi momento en donde yo realmente no me tenía que ocupar de hablar con otra persona. Pero eso que hizo, que me haga más introvertido todavía, y hasta los 12, 13 años yo ni siquiera pueda charlar con alguien, que alguien me venga a preguntar el nombre de una calle en el medio de la nada, yo me hacía hasta el boludo, porque realmente la pasaba muy mal. Para no hacerla muy larga, hubo una vez en donde cuando mi mamá se fue a Las Vegas por trabajo y ella es muy buena en el blackjack. Mamá, si algún día estás viendo esto, quiero que todo el mundo se entere que sos buenísimamente buena jugando al blackjack. Es muy buena. Para que te des una idea, ella tenía $100, se puso a jugar el blackjack y sacó $1000. O sea, hizo un por 10 de la inversión en medio de un casino jugando a las cartas. O sea, es muy buena. Siempre le fue muy bien en el blackjack. Y cuestión de que con esa plata nos compró, a mi papá le compró, creo que en ese momento era el iPhone 4S, a mí me compró la PlayStation Vita, que era como, bueno, estaba muy buena. Nos compró también, ella se compró el iPod mini, que era un cuadradito para que vos escuchar música, estaba muy bueno. Y, y a mí me compró un iPad, y a mi hermana también. Nos compró un iPad a cada uno. Eso hizo que empiece a mirar mucho YouTube, muchísimo miraba YouTube. Y hubo una vez que siendo introspectivo yo me empecé a preguntar, dije, ¿por qué no puedo socializar con las personas? O sea, ¿por qué otro puede hacer lo que yo no puedo? Y ahí fue donde en su momento yo cuando jugaba mucho GTA V y tenía el iPad, ¿qué hacía? Cuando yo quería buscar respuestas, buscaba glitch GTA V, cómo ganar dinero. No sé si vos alguna vez jugaste al GTA V en YouTube, tenías un montón de trucos para usar los glitch que tenía el juego, los huecos, y ganar mucha plata con eso. Entonces dije, mi cerebro empezó a entender y dijo, bueno, si yo encuentro respuestas en YouTube con GTA V, puedo encontrar respuestas en YouTube con otra cosa. Y ahí fue cuando por primera vez en la escuela empezamos a tener estas charlas sobre preservativos y cuidado sexual y todas esas cosas. Y dije, bueno, si yo tengo la pregunta de por qué a mí me cuesta socializar con otras personas, por qué a mí me cuesta, por qué me pongo rojo cuando alguien me viene a hablar, digo, bueno, a lo mejor lo busco en YouTube y encuentro respuestas. Bueno, efectivamente encontré respuestas. Y ahí fue donde conocí por primera vez a Matías Laca, que antes era Doctor Cupido. Antes él hacía coaching para mujeres, ahí lo conocí yo, y después se pasó para hombres. Y a Álvaro Reyes, esos fueron los dos que al día de hoy siguen siendo como los más top en seducción que enseñan. Y los empecé a escuchar. Yo ponele que más o menos a ese tiempo tenía 12 años.
Y ahí fue donde descubrí un mundo completamente nuevo y dije, ok, se puede aprender sobre relaciones, se puede aprender sobre comportamiento humano, puedo entender más mi mente, desarrollo personal. Ahí me empecé a meter en todo ese mundo. Me empezó a interesar, le conté a mi papá que me interesaba todo este mundo de desarrollo personal. Mi hermano Álvaro, más grande, estaba metido en ese tema. Él siempre fue vendedor de autos y trabajaba en concesionaria y él había leído mucho sobre desarrollo personal y me recomendó en su momento de quién se comió mi queso, creo que era, y El Caballero de la Armadura Oxidada. Esos fueron mis primeros dos libros que leí en mi vida. En total habré leído cinco nomás. No, acá no, no soy un gran lector, pero sí esos fueron los primeros dos que leí. Y una de las cosas que empecé a entender fue cómo funcionaba mi mente, cómo relacionarme con otras personas y cómo poder crecer personalmente. Y ahí fue donde mi camino empezó a crecer, crecer, crecer. Pero lo interesante de mí es que siempre hubo una vida en paralelo. O sea, mi papá y mi mamá nunca se enteraron que yo me veía cosas de seducción, de desarrollo personal. Simplemente yo como que iba creciendo y iba madurando. Y pasaron como 5 o 6 años más o menos hasta los 17, 18 años donde yo solamente era un consumidor de videos, nada más. Donde iba entendiendo cómo funcionaba, iba viendo en mí cómo me sentía, qué pensaba, cómo mis pensamientos iban cambiando. Empezaba a estudiar a las personas, cómo todo lo que aprendía en los videos de desarrollo personal veía como otros chicos que eran buenos y eran naturales, les salía y yo decía, wow, esto es lo que dice Matías Laca realmente funciona y es así. Pero yo nunca lo aplicaba, nunca pasaba a la acción. Y fue un momento en donde, antes de que termine la secundaria, dije, bueno, voy a tomar acción y ahí arranqué como lo famoso que se enseña en la seducción. Day game, night game, test game, tipo aprender a hablar por texto con mujeres, en boliches o discotecas, salir a la calle y hablarle a mujeres, bueno, todo ese tema. Arranqué con un grupito de 2 personas, empezamos a hacer retos en la calle, desde dar conferencias en la calle, bueno, los típicos retos que hace una persona cuando se mete en el mundo de desarrollo personal y empieza a querer desarrollarse personalmente, enfrentar sus miedos y todo eso. Y ahí fue cuando, más o menos en 2018, 2018-2019, se terminaba la secundaria y yo tenía que elegir qué iba a pasar con mi vida. Todo ese año yo estaba decidido con que iba a ser ingeniero industrial. Imagínate toda mi familia totalmente orgullosa, nunca nadie en la familia fue ingeniero. Yo, para que te des una idea, a los 7 años le pedí a mi tía que me regale para Navidad. O sea, le había pedido a Papá Noel, no a mi tía. Ahora, mi tía fue la que me lo compró. Pero yo a Papá Noel en la cartita le pedí una caja de herramientas. Pues yo tenía un gran deseo de desarmar los juguetes de McDonald's. Yo veía que los juguetes de McDonald's tenían tornillitos y yo digo, bueno, si tienen tornillos se pueden desarmar. Y sentí una profundidad, unas profundas ganas de saber qué tenía adentro y cómo funcionaba ese jueguito. Y así fue como toda mi vida siempre fue de armar, desarmar, lo mecánico. Siempre toda mi vida fue por ahí y sobre entender cómo funcionaban las cosas. Bueno, cuestión de que yo estudié electromecánica, me recibí como electromecánico toda mi secundaria y para la universidad iba a ser ingeniero industrial. Toda mi vida orgulloso, toda mi familia orgullosa. Mi papá me dijo que me iba a pagar la universidad, que es el ITBA acá en Argentina, que son una de las más caras y donde se profesionalizan en ingeniería industrial. Y ahí fue cuando, a último de año, Matías Laca hicieron un retiro de 3 días. Y yo, acordate que en 2017, 2018 había arrancado con la seducción, a hacer retos en la calle y toda esa poronga. Entonces más o menos como que ponerle que me iba bien. Y ahí fue cuando ellos vinieron para acá, para Argentina, y dijeron que iban a hacer un retiro. Y valía $800. Y yo tenía plata en ese momento, que era lo que me habían dado de la comunión en su momento y tipo todos los cumpleaños que yo había ahorrado, que me habían dado plata, yo la tenía guardada. Y me quedaban, yo tenía unos $900 más o menos. Y dije, bueno, voy a ir. Yo en ese momento no tenía noción de la plata. Y le dije a mi papá que iba a ir a un retiro de 3 días de Matías Laca y Álvaro Reyes, venían los dos juntos, sobre seducción. Y yo dije, bueno, listo, voy a ir ahí. Porque a mí me venía costando. O sea, a mí todavía me seguía costando hablar con mujeres y ser extrovertido. Entonces dije, bueno, listo, voy a ir a ese retiro.
Cuestión de que me fue como el orto, tiré $800 a la basura prácticamente, pero porque a mí no me funcionó, no era que Matías Laca y Álvaro Reyes eran malos, sino que realmente me fue muy mal, no le pude hablar a ninguna mujer. Las 2 noches que fuimos a boliches, la última noche me fui a llorar a un baño y me desaparecí de toda la noche porque tipo la pasé muy mal, no podía hacer ningún reto. Em, la pasé como el orto, básicamente, pero al final dije, che, boludo, me gusta esto de estar viajando por el mundo y esto de la seducción, de las relaciones, me llamaba la atención. Decía, soy malísimo para esto, pero me llama la atención. Ahí fue cuando se me metió un bichito en la cabeza que dijo, che, ¿y si en vez de enseñar ingeniería industrial hacer lo mismo que está haciendo Matías Laca y Álvaro Reyes? Pasaron aproximadamente 2 meses y llegó el momento de tomar una de las decisiones más importantes de mi vida, que era qué hacer, si estudiar ingeniería industrial o ponerme a enseñar seducción, que yo era el chabón más malo que existía para hablarle a una mujer. Pero había un podcast de Matías Laca que grabó que era Cómo encontrar tu propósito, se llamaba el podcast. Yo me acuerdo patente, estaba en el living de mi casa, en unos sillones reclinables bueno, que tiene mi papá. Estaba así, era un sillón individual reclinable. Estaba así, no había nadie en mi casa, estaba yo solo. Creo que eran como las 4 de la tarde, día lluvioso, que tipo te pones a mirar videos de YouTube y querés aprender, pero estás como mood depresión, porque estás como medio mood reflexivo, pero a veces estás mirando videos en YouTube. Bueno, estaba en ese mood. Y de la nada veo que había un podcast en Spotify que decía cómo encontrar tu propósito. Y dije, bueno, lo voy a escuchar. Y cuestión de que llega un momento en el podcast que Matías dice, te voy a hacer una pregunta. Y acá es donde tenés que ser brutalmente honesto con vos mismo. Y es, cerrá los ojos, dice, ¿viste? Dice, si tuvieses toda la plata del mundo, todo el tiempo del mundo, y podrías hacer lo que quisieras, ¿qué te imaginas haciendo? Ahora, ya rápido, ¿qué es lo primero que te muestra tu subconsciente? Y yo para ese entonces entendía un poco cómo funcionaba el inconsciente, que lo que te dice el inconsciente es la realidad y que en realidad todo lo que pones después son filtros conscientes. Y antes de hacer el ejercicio dije, le voy a hacer caso a lo que salga. Y cuando cerré los ojos, me imaginé yo hablando enfrente a un montón de personas, viajando por el mundo e impactando gentes. La típica que sale en cualquier persona que estamos en este mundillo. Y en ese momento dije, listo, voy a hacer eso. No estudié ingeniería industrial y me voy a poner a aprender sobre esto de seducción, me voy a poner como un enfermo y voy a empezar a enseñar esto e impactar a las personas desde el mundo de relaciones. Te imaginarás que esto fue un balde de agua fría para toda mi familia, porque me tenían allá proyectado como ingeniero industrial y de la nada yo iba a contar el cuento del avioncito y cagar gente. Esa era como no era el coaching. En ese momento era multinivel y que yo simplemente me iba a dedicar a cagar a la gente porque encima, claro, cuando yo gasté $800 en el retiro y le conté a mi papá cómo me había ido, dijo, básicamente vas a hacer lo mismo que hicieron los chabones con vos. Te dicen que le pagues $800, no te funciona para nada, ellos se llevaron la plata y a vos no te funcionó. Eso mismo vas a hacer con las personas. Tipo, así fue el inicio de mi carrera de emprendedor. Todo contra, pero mal. Pero bueno, no me voy a meter mucho en eso, pero fueron tiempos bastante difíciles porque a toda mi familia la tenía en contra y me criticaban mucho, pero no por desde el querer algo malo para mí, sino todo lo contrario, querer cuidarme. Pero sí fue difícil, o sea, momentos en donde mi mamá llorando enfrente mío y me decía, yo pensé que era más inteligente, que ibas a hacer algo mejor para tu vida, porque claro, ellos pensaban que yo me iba a meter como en el mundo del avioncito, el cuento del avioncito que era multinivel en ese momento. Entonces fueron casi 4 meses muy difíciles donde ponerle que cada 2 semanas tenía una conversación de 3 horas con mi mamá o con mi papá cuestionándome el por qué estaba haciendo lo que estaba haciendo y por qué iba a cagar a la gente de esa manera porque ellos querían entender por qué quería hacer eso. Pero aprendí mucho a escuchar, aprendí mucho a ser cabeza dura, muy cabeza dura con lo que quiero y aprendí mucho a entender que
no importa lo que te digan, sino el desde dónde lo hacen. Y cuando entendí que mi mamá y mi papá lo hacían desde un lugar amoroso, porque querían lo mejor para mí, querían que tenga un futuro brillante como lo estoy teniendo al día de hoy, entendía que era parte de eso. Entonces todo lo que me entraba, yo decía, literalmente era así, todo lo que me entraba yo decía, mi mamá me dice esto porque me ama, y salía lo que me decía. Me entraba, mi papá me dice esto porque me ama, y me salía. Eso era lo único que me acordaba, tipo, si al día de hoy me preguntás qué es lo que me decían, más allá de eso, todo lo que te estaba diciendo recién que me terminó, tipo en ese momento me dolió, lo demás no me acuerdo nada. Ahí fue cuando me arrancó mi camino en el mundo del emprendimiento y me empecé a meter mucho en el mundo de la seducción. Cuestión de que a los 2 años me volví muy bueno en eso. Cumplí la famosa promesa que Matías Laca y Álvaro Reyes decían que era tener de 2 a 3 citas por semana. Era muy bueno en Tinder, muy bueno en el boliche, o sea, yo era el rey de la fiesta. He hecho un montón de cosas, desde cosas que te darían vergüenza ajena si te las digo y otras cosas que decís, wow, este chabón hacía círculos en el medio del boliche donde yo era yo solo en el centro y literalmente yo era la única ronda que en el boliche era la mía, la generaba yo solito con interés compuesto donde le decía a uno vamos a armar una ronda y se terminaba con una ronda de casi 70 personas así y yo era el único haciendo twerking en el piso sacándome la remera, venían los guardias de seguridad y me decían esto no es un gimnasio, ponete la remera, o sea, pasaba de todo, literal, yo hacía lo que quería en el boliche. Y lo peor de eso es que cuando venía alguien que no sabía, yo le decía, bro, ¿querés que arme un círculo? Tipo, era como moneda de cambio eso. Era como quería hacer un círculo, bueno, bancame que ya lo hago. Era como todas las noches era así. Ahora bien, eh, todo lo que te estoy diciendo pasó después de muchísimo tiempo metiéndole mucho al mundo de esto de la seducción. Y dije, listo, estoy listo para empezar a enseñar eso. Y ahí fue cuando, después de casi 2 años en el mundo de enseñar seducción, a mí había algo que no me hacía sentido. Yo era bueno, yo generaba resultados, tenía resultados, pero era como siempre no me terminaba de sentir cómodo haciendo eso, ¿viste? Era como algo mío adentro que me decía, no me hace sentido esto de la seducción, de hacer day game. Y encima algo que me pasaba a mí, que me hacía sentir muy incongruente, era que cuando yo hacía seducción y tenía de 2 a 3 citas por semana, no vendía nada. Cero. Entonces, las mentorías de seducción no vendía un carajo. Pero cuando me ponía a vender, dejaba de salir y me volvía a poner nervioso. No le podía hablar a nadie en la calle. Como que volvía a ser el mismo de antes. Entonces, siempre que tenía que hacer seducción tenía que ser otra persona. Y cuando era esa persona no podía, no facturaba. Y cuando me ponía a facturar, me volvía a poner tímido de nuevo. Entonces, claro, mientras estaba vendiendo, ya me sentía incongruente venderle algo que yo no estaba logrando. Y cuando decía, listo, voy a sentirme congruente, lo voy a hacer, no vendía, pero sí me sentía congruente. Y así era una rueda infinita de insatisfacción e incongruencia que yo sentía. Entonces ahí fue cuando dejé de vender seducción y en un año hice más de 47.000 cosas diferentes. Sistemas y procesos, equipo alto rendimiento, trabajé con personas de depresión, ansiedad, productividad. ¿Qué más? Hice seducción de nuevo, alto rendimiento, creo que ya lo dije. Hice un montón de cosas. E-commerce también. Hice un montón de cosas. Pero lo mismo, me pasaba lo mismo. Lo hacía, generaba plata, no me gustaba, pasaba a la siguiente. Y así estuve durante un año y pico. Después volví a la seducción de nuevo, pero desde otro lugar, desde la masculinidad. ¿Pero por qué? Porque cuando decidí volver, dije, bueno, este sistema no me funciona. Esto de la seducción. Y ahí fue cuando entendí de que, claro, al fin y al cabo, si soy un hombre de alto valor, y tengo que ir a conocer mujeres, estoy teniendo que yo perseguirlas a ella. Tengo que, o sea, vos imaginate este sistema. Si querés conocer una mina, tenés que salir a la calle, obviamente bañarte, vestirte bien, ponerte perfumito, todo eso que ya te lleva una hora, ponerle más o menos entre todo el show. Después de ahí tenés que salir e ir al lugar en donde hay mujeres, porque no lo vas a encontrar en la cuadra de tu casa. Y después de ahí tenés que invertir tiempo acercándote a mujeres, hablándoles, tenés que venderte, de ahí nace el proceso de la seducción, vos te tenés que vender para que
crear atracción en esa mujer, crear confort, que esos son los dos vasos que existen en la seducción, y después concretar algo, sea una cita instantánea o, no sé, tener el WhatsApp y después hablarle para volverte a ver otro día. Y eso hacerlo para poder tener un sistema, ¿no? Yo decía, todo este quilombo hay que hacer para, no sé, congeniar con alguien. Tengo que hacer todo este esfuerzo. Y ahí fue donde se me ocurrió me bajó la analogía del Rolex y digo, yo no veo a vendedores de Rolex vendiendo Rolex por la calle. Y el Rolex sería como el hombre de alto valor. Porque siempre Álvaro Reyes y Matías Laca usaban el tema del Rolex con el rechazo, ¿no? Si ponele que vos tenés un Rolex y se lo das a una persona y la persona te dice que no, vos no te vas a sentir ofendido, no te vas a sentir rechazado. ¿Qué vas a pensar? Mirá lo que se está perdiendo esa persona. A lo mejor no pudo ver el valor o yo no le transmití bien el valor que tenía el Rolex. Pero si no quiere el Rolex, se lo doy a otra persona. Bueno, ese era el mindset que ellos te enseñaban con el tema de el, el tema del rechazo. Y se me bajó lo mismo con el tema del Rolex y digo, bueno, a ver, el Rolex es algo de alto valor. Un hombre de alto valor, ponerle que sería como un Rolex. Yo directamente no lo iría a ofrecer a la calle. Me montaría un negocio como hizo Rolex, pondría publicidad y digo, si querés Rolex, estoy en cierta parte del mundo, no estoy en todas las tiendas que existen. Y encima si venís, vení bien vestido y con pinta de que lo vas a comprar, porque si no tampoco te dejan entrar. Entonces dije, esto si lo aplicaría a la seducción sería exactamente lo mismo. Un hombre de alto valor no estaría saliendo todas las semanas a la calle a buscar seducir mujeres y tener de 2 a 3 citas por semana. El hombre de alto valor tiene una vida de valor justamente, donde tiene un proyecto, un emprendimiento o está dando su vida por algo, está queriendo crear una familia, no tiene tiempo para perder y en todo caso es un hombre magnético que atrae situaciones o está en contextos en donde las mujeres se ven atraídas, en este caso por este hombre de alto valor, por este Rolex. Entonces ahí fue donde me dejó de hacer sentido vender seducción y entendí que el tema estaba de adentro de uno, estaba en la masculinidad, ¿no? En la energía masculina que un hombre tenía. Porque si vos eras un hombre masculino, naturalmente no te iban a hacer salir a chamullar mujeres. De última lo podías hacer a través de Instagram. Y ahí es donde creé mi sistema de embudo de alto valor. En donde yo básicamente, que era lo que a mí me pasaba, al subir contenido y ser bastante viral, a mí me hablaban directamente por Instagram y tenía citas, tipo contestando mensaje de Instagram y de ahí congeniando, concretando para vernos en persona. Y así era como inventé el sistema de embudo de alto valor que como se usa el día de hoy para los negocios que suben historias y le hablan prospectos para cerrar una llamada, yo hacía exactamente lo mismo, pero para mujeres, básicamente. Literalmente corría anuncios para público local de mujeres y las mujeres me hablaban directamente en Instagram y yo como siempre fui muy bueno en texto, les hablaba y nos terminábamos viendo. Y eso mismo yo lo enseñaba y decía, bueno, trabajar tu masculinidad y después tenés un embudo en donde vos literalmente estás trabajando, Facebook está trabajando por vos, buscándote mujeres, las que vos las que a las mujeres que les intereses te van a terminar hablando al Instagram y vos, si te gustan, te vas a terminar viendo en persona. Simple. Sin perder tiempo y dejando que el embudo funcione por vos. A medida que fue creciendo esto, y me empezó a ir bastante bien, porque además trabajaba con empresarios o con hombres que tenían poco tiempo o atraían muchas mujeres interesadas y tenían una vida de alto valor, funcionaba muy bien. Me pagaban $2000 por trabajar conmigo y trabajar esa parte. Porque vos podés ser muy bueno en los negocios, pero malísimo con las mujeres. Entonces como que yo trabajaba esa parte y eran prospectos que tenían plata, me podían pagar y que además tenían resultados. Pero más allá de que tuve muy buenos resultados, es más, tuve 2 clientes que conocieron a esa mujer en nuestra mentoría y al día de hoy uno de ellos, que es Lucio, se casó con esa mujer que conoció en mi mentoría. Casi un año después se casó. Y después tengo otro que se llama Martín, que también conoció a esa mujer en mi mentoría y ahora ya están por tener un hijo. Entonces, más allá de que funcionaba, no me hacía sentido venderlo de esa manera. Porque digo, está bien, yo trabajo el tema de la energía masculina y yo tenía un paso a paso, pero no me terminaba de hacer sentido el cómo podía ser yo
para transmitir algo más allá de la masculinidad, porque llegó un momento en donde me empezó a agarrar asco la palabra masculinidad. Mismo al día de hoy no la uso en todo lo que yo trato de explicar, porque cuando el hombre se centra en la masculinidad, se termina metiendo mucho en el mundo de la seducción. Y lo que pasa en el mundo de la seducción es que vos terminás como creando una careta, una máscara, de tipo construir algo que activa, pero que después cuando volvés a tu casa ya no sos esa persona con la cual vos habías aprendido a mostrarte al mundo. Y a mí me pasaba, donde yo iba, por ejemplo, a un contexto social y en base a las reglas de masculinidad o seducción que típicamente te enseñan, vos tenés que ser el más extrovertido del lugar, el que tiene más como energía y reunir. Y yo siempre mi energía fue más introvertida y no me hacía sentido eso. Entonces ahí fue cuando dije, me puse a preguntar y dije, ¿realmente la solución a todos estos problemas es la masculinidad? Porque yo había cosas que les enseñaba a los hombres, pero les costaba mucho aplicarlo en su vida. Pero literal, les costaba una banda. Y había hombres que eran muy femeninos, y parecía que clase tras clase no terminaba de generar resultados. No funcionaba. Y yo me empecé a sentir como el orto porque dije, o esto de masculinidad no funciona, o yo soy un pelotudo explicando y coachando a la gente, o hay otro problema que no sé cuál es. Y ahí fue cuando llegué a la reflexión, que esta reflexión es un poco fuerte, pero llegué a la reflexión de que si un hombre nace femenino o nace como normalmente le llamamos ahora que es princeso, hay casi un 90% de probabilidades de que nunca sea masculino como tal, que su energía predominante sea masculina. Y ahí fue cuando llegué a la reflexión de que la verdadera solución está en las familias, está en la figura paterna, porque yo no tendría que estar enseñándole seducción a hombres si hubiesen tenido una figura paterna presente en su casa. Entonces, yo entendí que en realidad me estaba lucrando o ganando plata, pero no estaba solucionando la raíz del problema. Es como que yo estaba vendiendo pastillas, pero no estaba vendiendo la cura al cáncer. Entonces, mi misión siempre fue llegar a la solución, a la raíz del problema, y ahí aplicar una solución. Porque si no es como que es lo típico que pasa al día de hoy en todas las mentorías también de coaching que hay y para escalar tus negocios, que siempre atacan tipo consecuencias, pero no atacan la causa. Y eso hace que siempre estés pagando coaching, siempre estés pagando mentorías, siempre estés pagando cómo, porque no estás solucionando la raíz del problema. Y cuando yo me di cuenta que no estaba solucionando la raíz del problema, sino que estaba solucionando la consecuencia, ahí fue donde entendí, y que este fue un proceso de casi 8 o 10 años, entendí que la solución a todos los problemas de la humanidad es crear familias fuertes y unidas. Porque si hubiesen figuras paternas presentes y figuras maternas presentes y los dos funcionasen como equipo, al día de hoy no tendríamos hombres lastimados, no tendríamos hombres princesas y no tendríamos mujeres masculinas. Porque como al día de hoy no hay figuras paternas presentes, al nene no se le insertan valores, no se le insertan límites, no se le desafía, no entiende, no tiene un rol masculino presente, y por más que la mamá haya criado a los hijos, no hay un papá. Y claro, ¿qué pasa? Que como al día de hoy la tasa de divorcios en el mundo es la más alta históricamente que hubo, porque ya las mujeres están infelices porque los hombres son unas nenas, ¿quién se termina quedando con los hijos? La mamá. ¿Y quién termina criando a sus hijos? La mamá. ¿Y qué valores le termina insertando? Los de una mujer. ¿Y qué le termina diciendo la mamá de su papá? Que es un pelotudo. Porque justamente si están divorciados es que porque probablemente el hombre la cagó y la mujer se divorció de él. Entonces la mamá le termina llenando de basura la cabeza sobre su papá,
Esto estoy diciendo lo general, hay mamás que no hacen eso, pero lo general es que pase eso y que el nene termine creciendo peleada con la figura masculina porque piensa que si es hombre va a ser malo y va a lastimar a las mujeres como su papá lo lastimó a su mamá. Y así terminan creciendo con un montón de valores femeninos, pero no masculinos. Por eso al día de hoy los hombres todos son vengativos, por eso todos los hombres quieren competir, porque eso es femenino, querer competir y querer arrasar con el otro es femenino. Porque un hombre de verdad no quiere competir, solamente arrasa con la gente que se le pone en el medio. Yo voy hacia allá, y si vos me pones enfrente te voy a matar. Entonces correte y vamos juntos para allá. Ahí es donde el masculino empieza a cooperar. Donde yo digo, bro, vamos para allá los dos. No te me pongas enfrente. ¿Para qué te me querés poner enfrente? ¿Para qué querés competir conmigo? Ese sería un hombre femenino que se me pondría enfrente. Un hombre masculino te dice, ¿para dónde vas? Voy para allá. ¿Vamos juntos? Dale, vamos. Agarramos la mano y vamos los dos contra el mundo. Ahí es donde empieza a nacer la hermandad. Ahí es donde empieza a nacer la cooperación. Y esos son valores masculinos y no son femeninos. Entonces, yo entendí de que la verdadera solución estaba en crear familias fuertes y unidas, en crear, o sea, en crear desde que nacen hombres masculinos y mujeres femeninas. Entonces, ahora lo que me hace sentido es crear una comunidad donde creemos la nueva humanidad. Y ya no me interesa vender servicios de mentoría, no me interesa vender un proceso paso a paso, porque no hay un proceso para hacer paso a paso. O sea, yo estoy muy agradecido de la familia que tengo. Yo digo que tengo una familia fuerte y unida, donde mi papá y mi mamá siguen juntos ya hace casi 30 años, si no me equivoco. Y mi mamá siempre fue de cuidarnos a nosotros, de criarnos, de hablarnos siempre bien de papá. Y mi papá se sacrificó toda su vida, casi 15 años sin vacaciones, se levantaba a las 3 de la mañana y se volvía a acostar a las 8 de la noche y lo único que hacía era dormirnos en los hombros a mí, a mi melliza, a Belén. Y eso era lo que hizo durante casi 15 años. Entonces, siempre que papá no estaba, mi mamá nos hablaba muy bien de él y que todo lo que estaba haciendo era por nosotros y siempre tuvimos una imagen muy positiva en este caso, de mi papá. Y eso fue gracias a la labor que hizo mi mamá también. Y cómo nos hizo entender que la presencia de mi papá no era estar en nuestra casa, sino era estar allá afuera por nosotros. Y eso es, bueno, una de las cosas que me gusta hablar, de que el amor del papá es la calidad del amor que da. Y el amor de la mamá es la cantidad. Entonces, la calidad de amor que nos daba papá era muy grande y nosotros lo valorábamos muchísimo porque entendíamos por qué estaba fuera de casa haciendo lo que hacía para y por nosotros. Entonces, yo, mi papá no vino, y por más que yo diga que me creo un ejemplo masculino me siento un hombre con valores masculinos y lo tengo que encasillar en eso, mi papá nunca se vino y se sentó conmigo y te dijo, bueno, mira, hijo, te voy a enseñar a cómo ser un hombre. Paso uno, paso dos. No, yo aprendí mirándolo a él y entendiendo cómo se manejaba un hombre, básicamente. Y simplemente por verlo y entender cómo se manejaba, y a veces recibir educación por parte de él cuando la cagaba, y que tenía que ser responsable y que tenía que ser honesto y tener valores, yo fui aprendiendo. Y así es como un hombre aprende, de otro hombre, estando con otro hombre, no aprende pagando un paso a paso. Entonces, ahí fue cuando entendí de que lo importante es una comunidad, para que los que somos hombres y entendemos cómo funciona esto y que queremos crear más hombres masculinos, porque entendemos que es la solución a todos los problemas de la sociedad, podamos crear ciudades en donde existan las familias fuertes y unidas. Y de ahí es donde nace este propósito de crear esta nueva humanidad, en donde hombres nos sentemos y pensemos sobre el futuro de la humanidad. Porque nosotros vamos a ser los que realmente somos responsables de todo lo que sucede. Y si nosotros nos encargamos de crear núcleos poderosos, en donde haya una educación con límites, con estructura, en donde podamos criar hombres y mujeres en su máxima esencia divina, ahí es donde vamos a poder lograr todo lo que queremos como humanidad y elevar nuestro nivel de conciencia. Entonces, probablemente durante todo este video te hayan surgido preguntas sobre por qué digo que, por ejemplo, los hombres es la solución a todos los problemas de la sociedad, o cosas que hablo sobre masculinidad, feminidad,
Eso lo voy a estar hablando en los videos siguientes sobre mi código de relaciones, de cuál es toda mi matrix que yo creo sobre las relaciones y que a mí me ha funcionado. Y después también te voy a hablar sobre a qué me refiero con ciudades, familias fuertes y unidas y la nueva humanidad. Entonces, este video era para que me conozcas un poquito, para que sepas de dónde vengo y hacia dónde voy y entiendas un poco de por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo. Así que gracias por escucharme y nos estamos viendo en los próximos videos.